hermanos. El título de hoy es ¿a quién iremos? Con ese interrogante, ¿a quién iremos? Y entonces esta palabra la encontramos en un momento de tensión. Jesús da una enseñanza, Jesús trae en ese momento una enseñanza fuerte. Y entonces en el momento que la trae, muchos abandonan al Señor, porque en ese momento trae una enseñanza que es difícil. Y en medio de esa crisis que se genera, aquí hay un hombre que declara una verdad que desafía completamente, se desafía a él mismo, pero desafía a los que están a su alrededor. Pero nos desafía a nosotros realmente a examinar nuestra fidelidad al Señor. Nos desafía a saber que si estamos aquí, ¿por qué estamos hoy aquí? Si estamos porque necesitamos de Él o porque Él representa para nosotros otras cosas. Porque en ese momento es desafiado a todos aquellos que están allí, pero se desafía principalmente nuestra fe y nos lleva a examinar nuestra vida en Cristo Jesús, que eso es muy importante, que nosotros nos examinemos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué significa el Hijo de Dios para nosotros? ¿Qué esperamos de Él? Este es un momento en que es desafiada la fe de los discípulos del Señor. Es desafiada la visión que ellos tienen de Cristo. Y qué importante, porque dentro de nuestra visión está el hacer énfasis en levantar discípulos. Y entonces aquí encontramos este texto. Si ustedes notan, este mes como que el Evangelio de Juan nos ha ido llevando, no hemos salido del Evangelio de Juan. Pero aquí está Juan capítulo 6, versículo 60. Y nos dice lo siguiente: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Qué extraordinaria declaración la que hace Pedro, un hombre que le cambió la vida cuando tuvo el encuentro con Jesús. Un hombre que no tenía ninguna educación, no tenía ningún seminario, era un simple pescador, pero ese encuentro con Jesús marcó su vida. Y que en el proceso de estar con el Señor, aunque tuvo altas y bajas, tenía tantas situaciones, pero llega un momento en que tiene que definir su fe. Tiene que en un momento declarar, en medio de incredulidad, en medio de que muchos abandonan, él hace una declaración: ¿a quién iremos? En otras versiones dice: porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de eterna. ¿A quién iremos? Entonces lo que Jesús, el Señor, en este momento está reafirmando es algo muy importante, porque Él está diciendo que nadie puede venir a mí, está diciendo Jesús, si no lo ha sido concedido por mi Padre. Qué impresionante, porque si el Padre no lo ha concedido, nadie puede venir a Jesús. Está reafirmando. Y entonces ahí es donde entendemos que la salvación y el venir a Cristo es obra del Padre. Eso es por su soberanía del Padre. Y qué importante que nosotros lo entendamos, porque no es solamente de la decisión humana. En mi caso particular, yo no vine al Señor porque yo quería tener un cambio. No, ahora entiendo que fue la soberanía del Padre que me abrió el camino, que me llamó con cuerdas de amor para que yo pudiera encontrar la salvación en Cristo Jesús.
Y eso es lo que les está diciendo Jesús allí a ellos, que es una obra soberana de Dios, no del corazón de las personas. Porque si nosotros hubiésemos querido, por nosotros no hubiéramos buscado del Señor. Fue Dios soberanamente que se reveló a nosotros y que abrió el camino para que Cristo Jesús nos diera hoy la salvación tan grande que tenemos. Amén. Que estemos aquí cambiados, transformados, que estemos aquí adorando al Señor. Fue la soberanía del Padre sobre nosotros y para que pudiéramos entregar nuestra vida a Jesús. ¿Por qué abandonaron los otros? Porque esta afirmación que está haciendo el Señor estaba humillando su orgullo. Porque venía el orgullo de que como que le estamos haciendo un favor a Dios, como que le hacemos un favor cuando venimos a la iglesia. Le estaba haciendo un favor, ellos le estaban haciendo un favor a Jesús rodeándolo, caminando con él. Eso golpea el orgullo, porque no son ellos, es la soberanía del Padre a través de Cristo Jesús. Y eso, cuando encontramos esa afirmación, es que realmente nosotros dependemos de la soberanía de Dios, hermanos. Dependemos de que Él vea en nosotros que realmente hay un corazón, que hay una vida que sí va a permitir que el señorío de Cristo esté en nosotros. Amén. Por eso es que nosotros no podemos forzar a nadie. Tiene que ser con su libre albedrío. Tiene que ser un corazón dispuesto. Y que el Padre en su soberanía entonces nos dé el regalo de que podamos recibir a Cristo Jesús. Por eso muchos no entendieron y se apartaron del Señor. Y esta afirmación es parte de ese difícil discurso que el Señor está dando en ese momento, donde Jesús, que está enseñando, Él está enseñando que Él es el pan de vida. Cuando ustedes van a los versículos posteriores, ven el contexto, Él está afirmando que es el pan de vida y que todos los que están alrededor suyo deben comer su carne y beber su sangre. Comer su carne y beber su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos participar profundamente en la vida, el sacrificio y la muerte de Jesús. Amén. Somos partícipes en el sacrificio, en la muerte. Por eso tomamos su cruz, por eso tenemos padecimientos, por eso sufrimos, pero también resucitamos en vida eterna. Amén. Entonces esa enseñanza a ellos les fue dura para ellos, que le estuviera hablando el Señor de esa profundidad. Por eso nosotros como iglesia debemos orar por las personas, que el Señor, personas que conozcamos en el vecindario, amigos de trabajo, que el Señor sea abriendo su corazón, porque lo único que puede abrir el corazón es el Señor en su soberanía. Porque por más que intentemos nosotros decirle, si nosotros no oramos para que ellos abran su corazón, nada va a pasar. Porque Jesús está enseñando que es soberanía del Padre, que Él va a tocar esos corazones para que venga Jesús a reinar en sus vidas. Y tal vez en eso podemos estar fallando, que creemos que nosotros podemos realmente obligar a las personas a que entreguen su vida a Cristo Jesús, y no es así. Debemos orar, clamarle al Señor que obre en esos corazones, porque solo el Padre va a poder atraerlos a Cristo Jesús. Amén. Yo soy producto de una oración. Yo no quería nada con el Señor. Yo hablaba mal de la iglesia cristiana. Yo no quería nada. Pero hubieron dos mujeres que se levantaban a las 3 de la mañana a orar por mí, para que yo pudiera abrir mi corazón, para que yo pudiera ser receptivo. Y en ese clamor y en esa oración, en ese ayuno que hicieron, mi corazón fue tocado, porque dispuse mi corazón para lo que el Señor tenía, para que yo comprendiera. Ahora entiendo por qué mi cambio fue tan radical al Señor, porque yo hice un giro completamente de 180 grados. Yo dejé todo, la vida como la tenía, y empecé a caminar en esta vida hermosa cristiana ya por cerca de 30 años, hermanos. Entonces, qué extraordinario que nosotros sepamos que es el Padre el que prepara los corazones, y que nosotros clamemos y oremos para que el Señor toque esos corazones, y esos corazones pueden estar abiertos, porque es voluntario, es con el libre albedrío, pero a veces ese libre albedrío está tan cerrado. Entonces entendemos a la luz de esta palabra que no todos los que siguen a Jesús son verdaderos discípulos, porque dice que un grupo de discípulos lo abandonaron.
¿Por qué? Porque les pareció duro el llamado que el Señor, la enseñanza les pareció duro y abandonaron. Porque ante la confrontación que está trayendo el Señor, es una confrontación radical espiritual, que deben de comer su sangre, que deben allí de participar del sacrificio de Él. Entonces muchos discípulos, entre comillas, lo abandonan. Entonces aquí entendemos algo cuando leemos el contexto de Juan 6, que estos discípulos no se refieren a los 12 que están con Él. Son grupos de personas que han decidido seguir al Señor Jesucristo, que los siguen, que van detrás de Él, percibiendo qué pueden recibir de Él, pero que no tienen remota idea de la misión redentora de Cristo Jesús. No saben realmente que tienen una fe verdadera, no expresan una fe verdadera en Cristo Jesús, sino que van caminando, acompañándolo. Por eso el Señor trae ese desafío al grupo, para saber realmente quién está cimentado en la fe, quién lo está buscando a Él, por quién es Él, y no por lo que Él les pueda dar a ellos. Y por eso los discípulos allí, los 12 están con Él, pero hay grupos de discípulos que lo siguen constantemente, y Él allí entonces trae ese desafío. ¿Por qué trae el desafío? Porque algunos lo siguen por los panes y por los peces. Algunos lo seguían por los milagros. Algunos lo seguían por las necesidades humanas. Esto es lo que necesito, dame esto, y esperaban que solamente les dijera. Pero cuando el Señor Jesús lo llevó a la verdad, los confrontó con esta palabra, abandonaron completamente a Jesús, lo dejaron allí. Y entonces lo extraordinario, cuando leemos esta escritura, en el versículo 67 encontramos que Jesús no intenta suavizar la exhortación, como que no intenta suavizar el tema. No se vayan, no se ofendan por lo que yo les dije. No, espere, cambiamos el tema, bajémosle un poquito. Tal vez se los dije muy fuerte y ustedes no lo están entendiendo, voy a suavizarlo. Jesús no cambia ni suaviza. De hecho, les lanza una pregunta más directa a los 12. Qué extraordinario, hermanos, que el Señor nos confronte a ese nivel. Amén. Porque es una pregunta directa, porque ese es Jesús. El Señor Jesucristo no se andaba por entre las ramas. Cuando ve a la higuera, maldice a la higuera, porque la higuera estaba toda aparente en ese tiempo, y toda aparente, y Jesús la maldice porque le metió la mano, porque aparentaba que tenía fruto, que tenía higos y no tenía higos, y los discípulos se asombran de esa situación. Pero en este momento les lanza una pregunta directa a los 12. Cuando todos abandonan, les pregunta a los 12, le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? En ese momento les está lanzando una prueba de compromiso, de fe a ellos. Les está diciendo: ¿ustedes en quién han creído? ¿En dónde están cimentados? ¿Ustedes se quieren también ir? Y es una prueba de compromiso. ¿Qué hay en ustedes? ¿Hay compromiso? ¿Hay fe? Les está diciendo a los discípulos, porque se podía suponer que cuando estaban con Jesús todos estaban comprometidos con Él, todos tenían fe en Él. Pero aquí viene la confrontación. ¿Se quieren ir también? Y aquí es extraordinario lo que Jesús nos enseña, porque de acuerdo a la soberanía del Padre, Jesús no retiene a nadie. Amén. Jesús no retiene absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque Él busca fidelidad, no conveniencia. Amén. Los que abandonaron era porque andaban con Jesús por conveniencia, pero no fidelidad. Y el Señor busca en nosotros que haya fidelidad para con Él. Fidelidad para con Él y fidelidad para con su iglesia, con el cuerpo. Fidelidad, no conveniencia. Es decir, yo sigo a Jesús por conveniencia. ¿Por qué me puede dar? ¿Qué me puede ayudar? ¿Por qué milagro me puede hacer? Pero solo lo busco es por mi conveniencia. Todo lo hago es acomodado a la agenda que yo tengo. Y por eso Jesús les hace esa pregunta directa a ellos: ¿ustedes también se quieren ir? Viendo que todos lo habían abandonado. Esa pregunta sigue vigente hoy. ¿Estás dispuesto a quedarte cuando todo el mundo abandona, cuando todo el mundo se aleja? ¿Estás dispuesto a quedarte? Cuando ve que
la gente se va, que no tiene raíces, que no tienen compromiso? Es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Estás dispuesto a quedarte cuando todo el mundo se aleja, cuando los demás abandonan? Hoy sigue vigente esa pregunta. Y entonces, cuando recibimos esa pregunta, podemos entender, nuestra fidelidad va a ser probada. Amén. El Señor va a probar nuestra fidelidad. ¿En qué estamos creyendo? ¿En dónde está cimentada nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fidelidad? Nuestra fidelidad va a ser probada. ¿Seguimos a Jesús por lo que Él nos da o por quién es? Amén. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que Él nos va a dar, porque lo que Él nos pueda socorrer, o por quién es Él en nuestra vida? Eso es importante. Esa pregunta sigue hoy vigente para la iglesia con I mayúscula, la iglesia de Jesucristo. Ustedes se quieren ir también. Nuestra fidelidad va a ser probada, y es importante ser probada hoy en la iglesia de Jesucristo, porque hoy hay tantos caminos falsos, hay tantas propuestas que hay en el mundo, que los creyentes en este tiempo están buscando es conveniencia antes que fidelidad. Este encuentro con los discípulos en ese momento ya han pasado ¿cuánto? Cerca de 2000 años. Pero aquí encontramos cuando Pedro responde con una declaración poderosa, y se espera que esa declaración poderosa salga de los discípulos de Jesucristo. Por eso él se devuelve y les hace una pregunta directa. Ustedes también se quieren ir. Y aquí aparece Pedro que sale en sus imperfecciones, porque no hay perfección. La perfección se acabó cuando se cerró el jardín del Edén. En toda su imperfección él dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿Para dónde nos vamos a ir? Esos que te abandonaron, ¿quién sabe a dónde van a ir? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Amén. Solo tú eres en quien hemos creído y conocido, porque tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Qué declaración tan impresionante. Qué momento tan crucial, hermanos, porque allí Pedro no está negando lo fuerte de la confrontación, no está negando el desafío que Jesús les está diciendo, porque Camán, que se devuelva y les diga, les está confrontando su orgullo también, porque los discípulos se podían sentir, no, nosotros somos los que, y más Pedro, ¿cierto? Si yo caminé en el agua con Jesús, ¿cómo se le ocurre al Señor decirme que si yo también me quiero ir? Amén. Porque es la costumbre. Si estamos con el Señor, ¿cómo me va a decir eso? Que yo me vaya a ir. Qué ofensa, qué humillación la que me está haciendo a mí, o Juan, o alguno de los discípulos. Pero él inmediatamente, porque lo mejor que hay en el corazón del creyente es la humildad. Amén. Es la humildad, reconocer que no somos nada, que sin Cristo no valemos nada, hermanos, que nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús, que por su bondad, por su soberanía es que estamos aquí. Y eso es lo que expresa allí Pedro. Y entonces no está negando lo difícil de la pregunta, lo difícil de la crisis que se ha presentado, porque muchos se fueron, pero está confesando su fe. ¿Y sabe de dónde sale esa confesión? De una fe madura. Amén. Esa confesión que hace Pedro es una fe madura. Y los discípulos que se levantan debemos ser maduros, con una fe maduros, dando una declaración, porque lo que Pedro está diciendo aquí es una fe madura que va más allá, ojo, de la conveniencia o de los milagros. Es mi fe, vea o no vea, tenga o no tenga. Amén. Es una fe madura. Señor, si tú das, bien, y si no das, no hay problema. Yo sigo confiado y fiel a ti. Amén. Si estoy enfermo, bien. Si no estoy enfermo, no hay problema. Si tengo para la renta, bien. Si no hay, tú vas a proveer. Tú me has sostenido. Hasta aquí me has ayudado. Tu diestra de poder me ha sostenido. Tú eres mi refugio. Amén. Es una fe madura que no niega lo difícil de la situación, que no niega lo difícil de la confrontación, pero que en medio de eso, esa fe madura se atreve a declarar a quién iremos, a quién buscaremos,
Aquí, ¿a dónde nos refugiaremos? ¿A dónde correremos? Correremos detrás de la gente. Hay un dicho en Colombia que dice: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Toda esta gente abandonó y se fue tras vez desde otra gente, porque el desafío que llegó a sus vidas en ese momento, su fe no estaba madura. Su fe era muy superficial, por conveniencia, por milagros, por necesidades. Y Jesús tuvo que hacer esa confrontación. Y es la confrontación que está hoy vigente en su iglesia. ¿A dónde iremos, hermanos? Amén. Y que nosotros podamos, como Pedro, aunque nos sentamos retados, desafiados, pero de poder decir como Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos podemos refugiar? ¿A dónde podemos nosotros correr? Entonces es una fe madura que va más allá de la conveniencia o de los milagros que se buscan. Es una fe madura que confiesa la fe en Cristo Jesús, en el Hijo del Dios viviente. Esa es una fe madura. Pero también es algo importante, que reconoce la identidad en Cristo Jesús. Que es importante que nosotros, en los diferentes ambientes en que nos movamos, nosotros nos podamos identificar que nosotros somos de Cristo. Amén. Que somos de Él y que lo amamos. Nos dé o no nos dé, pasemos por donde pasemos, las cosas se nos den o no nos den, somos de Él y para Él. Esa es una fe madura. Lo que está haciendo Pedro aquí, es decir, el apóstol está exhibiendo su identidad. Y eso es lo que la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia universal, debemos de tener, esa identidad, para no aflojar, para nosotros no abandonar, para mantenernos realmente, echar raíces. Algo que yo le decía al Señor en mi oración personal: Señor, que nosotros como iglesia en este tiempo echemos raíces para abajo y frutos para arriba. Amén. Echar raíces para abajo, para agarrarnos, y echar frutos para arriba. Porque si echamos raíces para abajo, hermanos, seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Salmo 1. Pero es realmente esa identidad. Entonces necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo, aunque no entendamos todo, hermanos. Porque Pedro no entendía todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo en su vida. Aunque no lo entendamos, situaciones, aflicciones, problemas, tantas cosas, aunque no entendamos todo ese tipo de situaciones, nosotros necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Aunque no lo entendamos, aun cuando no entendamos el camino estrecho e impopular, porque somos impopulares, ¿cierto? Somos impopulares porque hemos cogido el camino estrecho, porque la palabra dice que para pasar hay que pasar por esa puerta estrecha, ¿cierto? Porque ancha es la puerta que lleva al pecado, es amplia, es grande la puerta que lleva al pecado. Entonces, aunque seamos impopulares, necesitamos afirmar nuestra fe, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso nuestra fe está fundamentada solamente en Él. Solamente en Él. Solamente vamos a Él. Y hoy Jesús nos sigue preguntando lo mismo. Y entonces esta palabra nos desafía a que nosotros examinemos hoy nuestra fe. Examinemos qué significa Cristo Jesús para nosotros. Porque si no nos examinamos, nos podemos volver religiosos, que buscamos a Jesús porque realmente toca buscarlo para que las cosas me salgan bien. Y eso no puede estar en nosotros, porque los desafíos van a venir constantemente a nuestra vida. Entonces, examinarnos en dónde está nuestra fe. ¿Está basada en quién es Él o lo que queremos de Él? Lo que queremos de Cristo Jesús, porque los que lo abandonaron era porque estaban esperando en Él, pero no en quién era Él. Y de ahí la pregunta directa a los 12. Entonces, que nosotros podamos responder como Pedro, con esa fe madura. En estos tiempos es crucial. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene por su iglesia. Yo me levanto cada mañana y digo: Señor, ¿sería que sonó la trompeta y yo no la escuché? Porque viendo cómo está esto, yo digo: Señor, yo necesito escuchar la trompeta, ¿no? De verdad.
Porque yo digo, en cualquier momento la trompeta suena. ¿Y sabe quiénes van a escuchar la trompeta? Los que tengan una fe madura, los que estén esperando al Señor. Porque en las 10 vírgenes habían 5 que estaban todas dormidas porque no tenían una fe madura, estaban por conveniencia, eran negligentes, dice la Escritura. No tenían la lámpara para aceite. Y cuando llegó el Señor, ellas fueron a tratar de hacer las cosas y ya no pudieron. Entonces, ¿quiénes vamos a escuchar la trompeta? Los que estamos en Cristo Jesús, con una fe madura, no esperando lo que Él nos da, sino quién es Él, hermanos. Porque una vez suene la trompeta, hermanos, nos fuimos. Yo no sé cómo irá a ser eso, pero eso va a ser glorioso, porque dice que vamos a atravesar los cielos. Y yo digo, pero con este cuerpito atravesar eso, y yo que sufro de vértigo, ¿cómo ir a hacer eso? Entonces yo no sé si antes de arrancar ya pasamos solamente el alma, el espíritu, vamos a ser transformados, pero lo que tenga que ser, pero que nuestra fe esté madura, amén. Que no vaya a llegar ese momento de que suene la trompeta y hayamos sido como estos discípulos que abandonaron al Señor porque vino la palabra dura. Que no vayamos a estar ahí, hermanos, porque estábamos esperando otras cosas, conveniencia. No, tiene que ser una fe madura. ¿A quién iremos, hermanos? Cuando el pecado nos asedie, cuando el pecado venga a nosotros, ¿a quién iremos, hermanos? ¿Será que podemos ir a donde los amigos o ir a donde el médico? ¿A quién iremos cuando el pecado venga a pesar sobre nosotros? Isaías 43:25. Mire lo que nos dice el profeta: yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué precioso que es el Señor, amén. Por amor a Él perdonó nuestros pecados, todos los pecados, pastor, todos, pero es que todos los perdonó el Señor, por amor a Él. Uno de los atributos del Señor principal es el amor. Por amor a Él nos perdonó los pecados y no se recuerda de ningunos. Pero pastor, lo que yo hice hace 5 años, nada, todo lo perdonó. Nosotros somos buenos para recordarnos, pero Dios no se acuerda, los tiró al fondo del mar. ¿A quién iremos, hermanos? Si Él es el que perdona los pecados y es el que perdona toda transgresión. Cuando nosotros nos disponemos a Él, nos presentamos y le decimos: Señor, esta es mi condición, estas son las áreas de mi vida que no están bien, y obtenemos perdón de pecados. ¿A quién iremos, hermanos? Si es el Espíritu el que nos revela todo. Amén. ¿A quién iremos? ¿Será que podemos volver a esa vieja vida donde íbamos a las botánicas a que leyeran la mano, o que le dieran la ruda, o el ser amado, todas esas cosas? ¿Iremos allá? ¿A quién iremos si solamente el Espíritu Santo es el que revela? Cuando Jesús se acercó a aquella mujer, allí a la samaritana, y le dijo: ve y trae a tu marido, y ella dijo: no tengo marido. Vino la revelación del Espíritu al Señor. Dijo: en esto has dicho verdad, porque ciertamente has tenido 5 maridos y el que tiene aún no es tu marido. ¿A quién iremos, hermanos, si solo el Espíritu de Dios es el que nos da revelación, hermanos, para caminar en verdad, para poder ayudar a las personas, para poder discernir lo que el Señor tiene en este tiempo para nosotros, para la familia? ¿A quién iremos, hermanos, si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Amén. ¿A quién iremos? Y esa pregunta tiene que retumbar en nuestro corazón. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos cuando nos sintamos desesperados, hermanos? Porque esa vida de pecado quiere venirse, quiere volver, y la carne entra en lucha. ¿A quién iremos, hermanos? ¿Qué médico nos podrá ayudar en esa situación cuando viene ese desespero? ¿A quién iremos? Romanos capítulo 7, versículo 15. Una lucha espiritual que tiene el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol. ¿A quién iremos, hermanos, cuando vengan ese tipo de situaciones? Porque no lo entiende, porque no practico lo que quiero hacer, porque no practico lo que me dice la palabra, no practico lo que me dice Jesús, sino que lo aborrezco, no lo quiero, y eso es lo que yo quiero hacer. Romanos 7:19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿A quién iremos, hermano?
porque no hago el bien que deseo. Hay una lucha, hay una contienda entre la carne y el espíritu. No hago el bien que deseo. Y el Señor me manda a mí a hacer el bien, pero no lo hago, sino que el mal que no quiero, eso practico. Qué transparencia la del apóstol, amén. El apóstol tiene una fe madura, porque está declarándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que está pasando con esta naturaleza? Si yo ya tengo el nuevo nacimiento, si yo te sirvo a ti, si soy un siervo tuyo. Pero tiene la transparencia, la debilidad de decirle: Señor, ¿a quién iremos también? Él está expresando eso. Lo que Pedro está diciendo: ¿a quién iremos? Él está en esta desesperación, en esta lucha. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién voy a acudir con esta lucha? Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Miserable de mí. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? En la desesperación de que lo que no quiero hacer, eso hago, y el mal lo quiero hacer. ¿A quién iremos, hermanos? Esa pregunta sigue en la iglesia, que esa palabra sigue en nuestros corazones. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos cuando tenemos grandes pérdidas? ¿A quién, hermanos? Cuando se tienen pérdidas económicas, cuando se pierde la relación, cuando se está por perderse el matrimonio, cuando se pierden los hijos, cuando se pierden tantas cosas en nuestra vida. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Segunda de Corintios 1:3 nos da esa palabra que llena nuestro corazón. ¿A quién iremos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tenemos un Padre de consolación, un Padre de misericordia para ir a Él cuando hay pérdida, cuando perdemos, cuando nos sentimos que hemos sido defraudados, que perdimos, que nos engañaron. ¿A quién recurrimos? Al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre, bendito mi Padre que está en los cielos, el Padre de mi Señor Jesucristo, porque en Él encontramos misericordia y Dios de toda consolación. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos cuando necesitemos de la gracia a la hora de la muerte? Ese momento que la muerte es inminente, hermanos, que está ahí. Ya sabemos que viene la muerte. ¿A quién iremos en ese momento? Porque necesitamos gracia divina en ese momento. ¿A quién podemos ir? Cuando vamos a los funerales, ahí pensamos en la muerte. Cuando vamos al funeral de alguien, pensamos en la muerte. Y es bueno ir a un funeral para mirar, porque ahí se acaba absolutamente todo. Y esa sería una buena pregunta: ¿a quién iremos en el momento que llegue ese momento? Pues aquí encontramos una escritura en Lucas 23:42, cuando aquel hombre que estaba siendo juzgado por ladrón estaba al lado de Jesús crucificado, y allí estaba uno de los ladrones. Y allí este hombre le dijo a Jesús, se atrevió a decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién iremos? Si solo en Cristo Jesús podemos entrar a la vida eterna. Amén. ¿A quién iremos si solo en ese momento difícil va a venir la gracia de Dios para hacer esa transición de muerte a vida? Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol lo entendió, que solo en Cristo Jesús, porque él solo tiene palabras de vida eterna. Por eso él constantemente iba a Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos en este tiempo? Si Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. ¿A quién iremos? Porque el Señor viene pronto por su iglesia, como estamos adorando esta mañana, diciendo al Señor: ven, tu esposa viene. Y sabe que cuando tenemos esa fe madura de decirle: Señor, solamente a ti vamos. Y cuando tenemos esa fe madura de decirle: porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque nosotros estamos aquí por quién eres tú, no porque lo que tú nos puedas dar o por mi conveniencia, por mi agenda, no, por ti.
Entonces, ¿sabe que nos preparamos? Nos preparamos para uno de los eventos más gloriosos en nuestra vida, y es que Cristo viene por su iglesia. Nos preparamos porque estamos con esa fe madura, porque no abandonamos, no nos vamos tras vanidades ilusorias, sino que estamos confiados en el Señor en medio de cualquier situación. Porque esa es la esperanza que tenemos, que Cristo viene por su iglesia. Y si no viene, nosotros vamos a Él. Amén. Si Él no viene, si en este tiempo, aunque estamos muy cerquita, en cualquier momento, yo digo, ¿en qué momento va a sonar la trompeta? En cualquier momento. Y aquí es cuando nosotros podemos ver que sí vale la pena. Que Pedro, cuando expresó esa gran verdad de que solo tú tienes palabras de vida eterna, podemos entender que cuando tenemos esa fe madura nos esperan tiempos de gloria. Amén, hermanos. Nos espera la recompensa, nos esperan los galardones, nos esperan las coronas en el cielo, porque Cristo viene por su iglesia. Y les quiero compartir unas gráficas, porque ahí es donde entendemos que cuando nos decidimos realmente en una fe madura, podemos entender que Cristo viene para la iglesia y qué es lo que vamos a ver en los cielos cuando Cristo viene por su iglesia. Si podemos poner las gráficas, porque ¿a quién iremos, hermanos? Y es la pregunta, ¿a quién iremos, Señor? Y aquí es donde nosotros podemos ver las promesas del Señor, la venida de Cristo, y la venida de Cristo está cerca. Apocalipsis 22 nos lo dice, el último capítulo, porque está toda la revelación de Apocalipsis. Pero el 22, aquí podemos encontrar esas promesas tan gloriosas del Señor. Mira el versículo 1 de Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto ya es el final. Aquí ya acabó todo lo malo. Aquí ya vino el juicio. Aquí ya pasó todo lo que tenía que pasar. Aquí es lo glorioso que vamos a vivir nosotros con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos debe dar esperanza y gozo a nosotros. Amén. Porque aquí ya han pasado las 7 trompetas, aquí han pasado todo lo duro que ha venido tribulación para la tierra. Claro, nosotros no estaremos aquí en la tierra en el momento de la tribulación y la gran tribulación. Las 70 semanas de Daniel no estaremos aquí. Los 7 años no estaremos aquí porque es juicio de Dios. Nosotros ya estaremos con el Señor, pero después regresaremos con Él en gloria. Amén. Veremos con Él en gloria. Y aquí es este capítulo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aleluya, amén. Qué glorioso, qué glorioso. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando adorábamos esta mañana, que solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, y verán su rostro. Ahí vamos a ver el rostro del Señor, porque estaremos transformados, estaremos en la gloria plena del Señor, hermanos. Esta escritura, Apocalipsis 22, a muchas personas dicen que a mí no me gusta leer Apocalipsis porque eso me da miedo. No, es el libro de la revelación, que es importante. En una oportunidad dimos un estudio por Zoom con todo este estudio, pero este es el último capítulo donde podemos ver aún más la gloria del Señor. Versículo 5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad, hermanos, a que hemos sido llamados cuando tenemos esa fe madura de estar en Cristo Jesús por lo que Él es y no por lo que Él da. Amén. Porque si lo buscamos por lo que Él da, podemos abandonar en los momentos más difíciles de nuestra vida. En lo que Él es. Versículo 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor el Dios, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas han enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén.
Bienaventurados, más que bendecidos, los que guardamos las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Versículo 10, y me dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí ven la progresión? Gloria a Dios, gloria a Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay recompensa, hermanos, cuando nuestra fe está cimentada completamente. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y eso nos garantiza que no nos desviemos, que no abandonemos nuestra fe. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira se quedan afuera, en una condenación, en un lugar llamado infierno, donde dice que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Ese lugar no fue hecho para nosotros. Ese lugar fue hecho para Satanás y sus demonios, pero no para nosotros. Pero por cuanto se abandona la fe, se abandona al Señor, se toma la decisión de ir a ese lugar, desafortunadamente. Pero cuando se abandona la fe, se practica el pecado. Porque cuando se abandona la fe, es esa separación que el ser humano hace de Dios, que poco a poco se va apartando, que poco a poco le va dando paso al pecado. No, eso no es nada. No, yo lo puedo controlar. Hoy casi que no hemos podido terminar la clase de sanidad sexual 1, porque nos quedamos todo el tiempo en la lujuria. La lujuria es la raíz de todas las ataduras sexuales, y nos llevamos toda la clase en solo la lujuria. Qué impresionante que si no se controla la lujuria, puede caer en pedofilia. Pero ¿cómo puede caer en? Sí, porque es la raíz de todas las ataduras sexuales, porque el órgano más sexual del cuerpo es el cerebro. Ese es el órgano más sexual. Entonces, cuando se permite la contaminación con pornografía o con escuchar pornografía, porque también escuchar personas que explícitamente hablan cosas sucias o chistes verdes o toda esa cosa, ahí viene la lujuria. Y Satanás usa la lujuria como un arma letal. Es una de las armas más letales que tiene él, porque al principio no pasa nada. Que no tiene de nada que yo mire en Instagram unas modelos. ¿Qué de malo tiene eso? Caíste, porque el algoritmo te va a estar botando constantemente eso. Y teníamos un testimonio en la clase, porque es una clase bien madura, y había un testimonio allí que decía que en el lugar de trabajo hay personas, que aquí en Boston hay un lugar donde ya, porque viene la degradación, la lujuria lo que hace es que cada vez pide más, y va eso en un declive completo. Y entonces el testimonio, no testimonio por lo que nos compartía la persona, es de que aquí en Boston escuchó en el trabajo que había un lugar, y que iban para allá, tenían planes para ir a ese lugar donde tenían sexo con todo el mundo. O sea, es una orgía, pero van como parejas. Y eso se ha vuelto normal en el mundo, en la sociedad. Eso tiene un nombre que se llama swinger, algo así. Eso es popularísimo, donde las parejas van y se intercambian unas con otras. Y el mundo lo ve normal. Pero para nosotros eso es completamente anormal. Amén. Anormal, porque eso lleva a destrucción completa.
Entonces hoy tuvimos una clase y podíamos entender que la lujuria es la raíz de todas las ataduras sexuales y que nosotros necesitamos cuidar lo que vemos y lo que escuchamos, y que si hay alguna situación de ese nivel necesitamos buscar ayuda, porque algo que el enemigo dice es: no le cuentes a nadie porque no te van a entender, quédate en tu soledad, aíslate. Y ahí Satanás empieza a trabajar porque la persona se siente indigna y muchas veces sigue con el patrón y cíclico hasta que lo empieza a apartar del Señor y lo destruye. Pero lo más terrible es que aparta a la persona del propósito de Dios. Aparta a la persona del propósito de Dios. Y sabe que cada uno de nosotros, tú que estás hoy aquí sentado, tienes propósito de Dios. Tienes un gran propósito de Dios en tu vida y Satanás lo sabe. Satanás sabe que tú tienes un gran propósito de Dios y por eso va a buscar o a apartarte o a destruirte para que el propósito de Dios no se dé en tu vida. Él lo sabe. Por lo tanto, nosotros no tenemos que mantener eso en secreto. Hablábamos esta mañana, busquemos una persona madura, una fe madura en que podamos hablarle estas cosas y decir: sí, estoy en esta adicción, necesito que me ayudes. Buscar, pedirle al Espíritu Santo a alguien que me pueda entender, que sea maduro espiritualmente, porque yo no quiero abandonar la fe. Amén. Lo otro que entendíamos, por eso es importante que te registres a los discipulados que damos aquí en la iglesia. Lo otro que entendíamos es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele heridas que tuvimos en nuestra niñez, nuestra adolescencia. Heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas tal vez por un divorcio, por menosprecio, por abuso. Que nos revele esas heridas para poder sanarlas, poder presentarnos delante del Señor y liberarnos de esa situación. Porque esas heridas, si no se sanan y el enemigo sabe cuáles son esas heridas, son las que va a utilizar para llevarnos a la lujuria. ¿Por qué? Porque queremos una gratificación instantánea de algo que no tuvimos en el pasado. Amén. El amor de padre no estuvo porque hubo abandono, o el amor de madre no estuvo allí. Entonces se va a tratar de buscar un sustituto y va a aparecer la lujuria. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito de Dios. Entonces necesitamos sacar a la luz todas esas heridas y allí entrar y empezar a lo que se llama cerrar puertas. Y cerrar puertas es: Señor, perdóname. Señor, yo no sabía todas estas cosas, pero perdóname porque yo forniqué y entré en una relación matrimonial, me divorcié. Perdóname, Señor. Perdóname por haber entrado en ese patrón, porque tú aborreces el divorcio y yo abrí esa puerta de divorcio. Aunque no te conocí a ti, yo abrí esa puerta de divorcio y la cierro en el nombre de Jesús, porque no quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos se divorcien. Porque la palabra dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Amén. Y es palabra de Dios. Por eso, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces necesitamos nosotros entrar a sanar toda herida de situaciones que han venido y exponernos al Espíritu Santo. Aquí en los discipulados ministramos, oramos en voz alta, porque necesitamos orar en voz alta, proclamar esa palabra para cerrar todas esas puertas, para ser conscientes que el enemigo se puede aprovechar de eso. Y aparte de buscar una ayuda espiritual para esas adicciones, sanar heridas para traer liberación, nosotros necesitamos, para combatir eso, intimidad diariamente con el Señor. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: durmiendo otra vez, no han podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Velad y orad. Una de las armas más poderosas que nosotros tenemos es la oración. Es la palabra de Dios. Es cuando decimos: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, soy templo del Espíritu Santo y este cuerpo no me pertenece, le pertenece al Señor porque Él lo ganó en la cruz del Calvario. Amén. Esa palabra inmediatamente confronta las mentiras del enemigo que te quiere llevar a destrucción. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo hecho es nuevo en Cristo Jesús, quien me amó, me perdonó. Amén. Y me amó.
Entonces la palabra de Dios se constituye en un arma poderosa. Si la lujuria es un arma letal del enemigo, el poder de Dios es inimaginable cuando nosotros lo aportamos, cuando nosotros lo traemos. Y si la adicción, si ya la lujuria tocó las puertas, es urgente empezar a sacar eso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede llevar a la pedofilia. Porque puede llegar a lo que nos compartía esta mañana, que compañeros de trabajo están yendo a un lugar y allí tienen sexos, no importa con quién, si es un hombre o una mujer, no importa, pero quieren tener esa experiencia, ¿sí? Quieren tener a ver qué se siente. Y eso los está llevando ya en un momento dado pedofilia. Y la pedofilia en Europa ya está siendo implantada. En Irán ya la pedofilia es oficial y las madres están gritando porque sus pequeñitas están llevadas a la pedofilia. Hombres perversos, tanta situación. ¿Vieron ustedes Sonidos de Libertad? Esa película. Anoche la fuimos a ver al cine con mi esposa y mi hija. Qué tremendo ver cómo abusan de los niños. ¿Y sabe qué? Cuando se permite ese tipo de conductas, ¿saben quiénes son más perjudicados? Siempre los niños. Los niños. Entonces, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? Y el Señor nos muestra hoy que a dónde vamos a ir, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, si nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Y Él nos ofrece a nosotros un lugar hermoso para nosotros, en una completa eternidad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, hermanos. Nosotros nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a ser recompensados según sea nuestra obra, hermanos. Vienen galardones, vienen recompensas para nosotros. Vale la pena estar en Cristo Jesús, amén. Vale la pena estar, vale la pena pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Porque no es como empecemos la carrera, es como la terminemos. Porque cuando se abandona, se queda a la mitad. Estos discípulos que abandonaron a Jesús se quedaron a la mitad y no llegaron. Pero hermanos, Pedro y sus compañeros sí pudieron llegar al final. Y nosotros también vamos a llegar a la final, amén. Vamos a correr esta prueba, esta batalla de la fe. Versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitaré su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque son palabras de vida eterna. Son palabras, no se le puede añadir ni a quitar, son palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve, amén. Y nosotros, ¿qué decimos? Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La novia, la esposa, le decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? Que nosotros esta pregunta todos los días esté en nuestro corazón. ¿A quién iremos? Cuando enfrentemos la tentación, cuando enfrentemos cualquier situación, ¿a quién podemos ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solamente tú tienes galardones, si tú vienes pronto, Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, porque estas son buenas nuevas para nosotros, de que ciertamente cuando tenemos esa fe madura, podemos esperar, hermanos, ese tiempo glorioso que el Señor tiene para nuestra vida, y que nosotros podamos hoy descansar en esa verdad.
que el Señor tiene palabras de vida eterna para nosotros en todos los eventos de nuestra vida, sea en la pérdida, sea en la aflicción, sea en la lucha, en las batallas espirituales que tenemos de la carne con el espíritu. El Señor tiene palabras de vida eterna, y es la palabra la que llena nuestro corazón, y es la palabra la que nos lleva. Es esa espada del espíritu de Efesios 6, porque nosotros estamos en una batalla espiritual. Invito a los hombres que vengan el lunes, mañana a las 6:30. El pasado lunes tuvimos batalla espiritual aquí. Nos metimos en una guerra espiritual, que cómo sería la intensidad, que yo el martes sentí el rigor. El martes me levanté súper cansado y me sentía en un ambiente pesado, pero fue fruto de que le hicimos estragos a las tinieblas. Aquí con los hombres entramos en una guerra espiritual impresionante. Oramos los unos por los otros. Hagan el esfuerzo de estar mañana aquí a las 6:30, porque muchas veces pensamos que no, que solo comportarme bien está bien. No, esto es una guerra espiritual. El enemigo no se anda con cosas. El enemigo está buscando hacerte caer. El enemigo está buscando sacarte del propósito de Dios, para desviarte y después sacarte y machacarte. Eso es lo que busca el diablo. Él no tiene pensamientos de bien para nosotros, el Señor sí. Pero si nosotros vamos a la fuente correcta, vamos a ver cómo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hoy te decimos, Señor, que iremos a ti, Señor. Nosotros a partir de hoy, Señor, nos quedamos como tus discípulos, Señor. No te abandonaremos, Señor. Venga lo que tenga que venir. Hoy te expresamos nuestra fe, que nosotros no te buscamos por lo que tú nos das, sino por quien tú eres, Señor. Nosotros renunciamos hoy, y dile al Señor, renunciamos a buscarte por nuestra conveniencia, a buscarte, Señor, por lo que tú nos das, a buscarte por nuestras necesidades humanas. Señor, te pedimos perdón porque sí lo hemos hecho, Señor, y eso hace que venga la religiosidad a nuestros corazones y nos volvamos rutinarios. Por eso muchas veces entramos en sequedad, Señor, porque estamos solamente alineados a la conveniencia nuestra, Señor. Pero hoy te decimos, Señor, hoy te buscamos por quien tú eres, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque solo tú eres quien nos das ese amor. Eres tú el que nunca nos abandonas, el que nunca nos dejas, el que siempre nos levantas, el que siempre nos entiende, a quien podemos acudir transparentemente, a quien te podemos hablar y contar nuestros secretos más íntimos, Señor. Y tú no los revelas, sino que tú nos ayudas en toda necesidad y nos levantas y nos fortaleces, Señor. Oh Señor, hoy te presentamos todas nuestras debilidades a ti, Señor. Hoy te entregamos todas nuestras debilidades, Señor, para que el enemigo no tome ventaja de nada de eso y nos pueda apartar del propósito tuyo, Señor. Hoy, como dice la Escritura, Señor, en Colosenses capítulo 2, Señor, que tú, Señor, cancelaste todo decreto, todo acta de decreto que nos era contraria, y la quitaste del medio y la clavaste en la cruz. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy quitamos del medio nuestro todo lo que nos es contrario, toda deuda. Hoy todo decreto que haya venido del mismo infierno, hoy lo quebrantamos y lo quitamos del medio nuestro y lo clavamos en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quitamos todo, Padre, en el nombre de Jesús, y lo clavamos allí. Y Señor, te decimos, Señor, nosotros vivimos para ti, Señor. Señor, hoy te presentamos nuestra vida. Sé tú sanando toda área, Señor, que necesita sanidad en mi vida, toda área emocional, Señor. Sé tú alumbrando toda área emocional en mi vida. Sé tú alumbrando toda área, Señor, que está siendo contaminada a esta hora. Mira mi mente, Señor, mira mi mente, Padre. Hoy declaramos la sangre de Cristo Jesús en nuestra mente, en nuestro cerebro. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo, una mente fuerte, Padre, que el enemigo no puede penetrar con sus mentiras, con sus engaños, con sus tentaciones. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que somos nación santa, real sacerdocio, que anunciaremos las virtudes de aquel que nos sacó de la miseria, aquel que nos sacó del fango, que anunciaremos las virtudes de aquel que nos sacó de esa miseria,
para ofrecernos esta vida eterna y abundante en Cristo Jesús. Hoy te decimos, Señor, hoy te decimos, no volveremos atrás, no abandonaremos, Señor. Hoy, Señor, pon en nosotros hambre y sed de ti, Señor. Pon en nosotros comunión contigo. Hoy, Señor, que podamos echar mano de la oración diariamente, que podamos hoy hacerle frente, Padre, porque, Padre, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, Señor. Es mucho más grande, pero yo necesito hoy abrazar esa verdad, Señor. Oh, Padre, que nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar del amor tuyo, absolutamente nada, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni tribulación, ni escasez me podrán separar de ti, Padre, del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Padre. Hoy, Padre, levantamos nuestras manos diciéndote, Señor, oh Señor, siempre iremos a ti, Señor, diariamente iremos a ti. Diariamente iremos a ti, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Jesucristo amado, Señor. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, esta es la hora que tú entres en arrepentimiento y le digas al Señor, Señor, perdóname, porque ¿quién podrá borrar los pecados? ¿Quién podrá restaurar la imagen de Cristo Jesús en nosotros sino solo el Señor? Así es que dile hoy, si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, dile, Señor, perdóname. Hoy es día de humillación, en que le digas, perdóname por todos mis pecados y transgresiones, y dile, gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Lávame con tu sangre, lávame con tu sangre, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú hoy le has dicho eso al Señor, hoy inicias uno de los mejores tiempos de tu vida en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque solo tú mereces toda la gloria, toda la adoración, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre amado. Amén.